Pero quiero compartir buena parte del capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Los primeros versículos se los relato. El reino de Israel está dividido, el reino del norte conformado por 10 tribus, reinado por Acab. Acab no era un rey que se caracterizaba por ser muy devoto a Dios, a Jehová, aunque conocía a Jehová obviamente. Y después tenemos a Josafat como rey de Judá, que es el reino del sur, compuesto por 2 tribus, que sí se caracterizaba por ser devoto a Dios, ser un fiel seguidor de Dios. Naturalmente, Josafat el reino del norte y el reino del sur solían ser enemigos, pero en este caso dice el texto bíblico que se emparentaron, ambos reyes se emparentaron, aparentemente los hijos de uno se casaron con los hijos de otro, ¿sí? Y quedaron parientes. Así que Josafat lo va a visitar a Acab. Y en eso están ahí, Acab le dice, ¿vos sabés que tengo un problema con los sirios ahí, en la ciudad de Ramot de Galad? Y voy a ir a la batalla, ¿no me querés acompañar? Y Josafat, como buen consuegro, le dice, así como no, mi gente es como tu gente, mi ejército es como tu ejército, vamos. Y entonces viene el pedido, ¿no? De Josafat, dice, sería bueno que consultemos a Jehová. Todo buen hijo de Dios, antes de emprender alguna empresa, antes de tomar una decisión importante, ¿qué hace? Consulta a Dios, ¿no? Que le hagamos caso es otra historia, ¿no? Pero sería bueno empezar consultando y después esperar la respuesta, ¿sí? Bien. Y entonces el rey de Israel, ese Acab, dice, sí, cómo no. Y entonces ahora empiezo a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice, el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo quedarme quieto? Los profetas dijeron, su majestad puede ir porque Dios los pondrá en sus manos. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí algún profeta del Señor, de Jehová, por medio del cual podamos consultarlo? El rey de Israel le respondió a Josafat, aún queda uno que es Micaías, hijo de Imla. Por medio de él podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza nada bueno, sino las cosas malas. Josafat objetó, no hable así su majestad. El rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, que venga enseguida Micaías, hijo de Imla. Tanto el rey de Israel como el rey de Josafat de Judá estaban sentados en su trono vestidos con sus ropas reales en la plaza que estaba junto a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas profetizaban en su presencia. Sedequías, que fue el que más se destacó, hijo de Kenaná, había hecho unos cuernos de hierro y decía, así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta destruirlos por completo. También todos los profetas profetizaban lo mismo y decían, vaya su majestad y ataque a Ramot de Galaad, que obtendrá la victoria. El Señor la pondrá en sus manos. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo, toma en cuenta que las palabras de todos los profetas coinciden en anunciar al rey cosas buenas. Yo te ruego que hables bien y que tus palabras sean como la de ellos. Este es un detalle muy importante, que el mensaje sea como el de los 400 profetas. Pero Micaías respondió, juro por el Señor que solo diré lo que mi Dios me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, este le dijo, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo quedarme quieto? Y Micaías respondió, vayan que van a obtener la victoria. Esa gente será puesta en las manos de ustedes. Y el rey, Acab, le dijo, ¿cuántas veces debo hacerte jurar por el nombre del Señor que no me digas nada que no sea la verdad? Entonces Micaías dijo, veo a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. El Señor ha dicho, esta gente no tiene a quién seguir, que se regresen todos a su casa en paz. El rey de Israel le dijo entonces a Josafat, ¿no te había dicho ya que éste no me profetiza nada bueno, sino solo el mal? Pero Micaías añadió, escuchen la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono
A su derecha y a su izquierda estaban todo el ejército de los cielos. Y el Señor respondió: ¿quién inducirá a Acab, el rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y muera en el intento? Y uno decía una cosa y otro decía otra. Pero un espíritu fue y se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. Y el Señor preguntó: ¿y cómo lo harás? Y aquel espíritu dijo: saldré y seré un espíritu de mentira en labios de todos sus profetas. Entonces el Señor dijo: ve y hazlo así, indúcelo, que lograrás hacerlo. Así que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en labios de estos profetas tuyos. El Señor ha dictado el mal contra ti. En ese momento Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y lo golpeó en la mejilla, y a la vez le decía: ¿y por dónde salió de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: lo verás cuando llegue el momento, y que será cuando vayas de cuarto en cuarto para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: agarren a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, el hijo del rey. Díganle que yo, el rey, ordeno que lo metan en la cárcel y que lo tengan a pan y agua para que sufra y se angustie hasta que yo vuelva en paz. Pero Micaías replicó y dijo: escúchenme, pueblos todos, si tú vuelves en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. Y el capítulo termina con la batalla, en la batalla, ¿quién muere? El rey Acab. Muy bien, voy a destacar algunas cosas, solo algunas cosas de este gran capítulo. En primer lugar, hay una diferencia en la manera en que se relata el texto. Y fíjense que en el versículo 5 dice que Acab reunió a los profetas. Pero en el versículo 6 se dice que Josafat preguntó por un profeta de Jehová. Y es una diferencia sutil, pero muy importante. El texto dice que había 400 profetas. Pero Josafat miró el panorama, ¿no? Y vio que los 400 eran profetas de Acab, y que todos estaban muy en sintonía con el mensaje, y vio el circo armado ahí, Josafat, y él dijo: esto no es de Jehová. Se dirán profetas, pero este no es de Jehová. Y entonces dice: ¿no tenés un profeta de Jehová? Y el versículo 22, Micaías confirma esto, cuando dice: el Señor ha puesto un espíritu de mentira en los labios de todos los profetas tuyos. ¿Tuyos de quién? De Acab. Son tus profetas, no son profetas de Jehová. Es fácil rodearse de personas que nos digan lo que nos gusta escuchar. Es fácil rodearse de personas que no nos contradigan. Yo siempre digo: yo tengo todo claro hasta que mi esposa opina. ¿No? No porque siempre tenga la razón, aunque muchas veces la tiene, sino porque ella me hace ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces yo la tengo clara. Ella dice: ¿y tal cosa? ¿Y no tuviste en cuenta tal cosa? Y me doy cuenta que no tengo nada claro. O que hay algunas cosas que no tengo claro. Y es que en más ocasiones de las que nos gusta reconocer, necesitamos la voz del otro, necesitamos la opinión del otro. No necesariamente porque tenga razón, aunque muchas veces va a tener razón, sino porque en la opinión del otro a nosotros nos permite ver la situación desde otra mirada y nos permite evaluar y sacar conclusiones más coherentes, ¿sí? Conclusiones menos tendenciosas. Por eso Dios va a decir que en la multitud de consejeros hay sabiduría, porque si uno solo es el consejero, ¿sí? Si yo tomo mi propia opinión, entonces es mucho más fácil equivocarme. No siempre nos gusta rodearnos de personas que opinen diferentes a nosotros, pero créanme que es muy, muy, muy útil. Miren, hay pocas cosas que son
tan dañinas como que un líder construya su propia realidad. O sea, yo soy un líder, en el caso de acá, ¿verdad? Un líder, él tiene poder y tiene medios para construir su propia realidad. Así que se rodea de gente, de siervos, de sirvientes, de compañeros de gobierno, de profetas, que le digan lo que él quiere escuchar. Entonces él construye, él tiene poder y tiene medios para construir un ambiente que forme para formar su propia realidad. Pero es una realidad ficticia. Y como esa realidad es ficticia y él es un líder, termina trayendo no solamente ruina hacia él, sino ruina ¿a quién? A todo el pueblo o a todo el círculo de influencia. Es peligroso que nosotros construyamos nuestra propia realidad, ignorando los consejos de Dios, la palabra de Dios, las historias de Dios, la persona y la presencia de Dios. Y este rey hizo eso. Construyó su propia realidad, ignorando voluntariamente. Porque él tenía un profeta de Jehová, pero prefirió 400 profetas suyos. Porque estos profetas suyos alimentaban, de alguna manera, la realidad en la que él quería vivir. Y la realidad en la que él quería vivir, ¿cuál era? Yo siempre tengo la razón. Todo lo que digo es correcto. Ahora, claramente en la batalla con los sirios, fue una manera muy dura de darse cuenta de lo inútil que es construir una realidad fantasiosa y vivir esa realidad y no apegarnos a la verdad. A la verdad. La verdad puede parecer dura, pero es la verdad. La verdad puede parecer dura, pero es la verdad. Me decía me contaba una señora, una hermana de iglesia, que tiene un familiar muy cercano, que empezó a tener algunos síntomas, y entonces fue al médico. Y el médico le dice, le voy a dar una serie de estudios para que usted se haga, porque hay una pequeña posibilidad de que esto pueda ser algún tipo de cáncer. Nunca más fue al médico. Nunca más. Y cuando ella me lo contaba, me decía, y hace ya más de un año que estamos intentando convencerla de que vaya al médico y no quiere saber nada. Porque la verdad le resulta insoportable y prefiere vivir su realidad. La verdad es muy dura para ella. La verdad que es la posibilidad de tener cierta enfermedad, es muy dura y prefiere vivir su realidad. Entonces cree que ignorando la verdad, ignorando al médico, no pasa nada. Pero no es así. La verdad está ahí y en algún momento siempre nos alcanza, ¿no? Y cuando recibe esta orden del rey, dice, dime la verdad. Entonces, Micaías cambia la postura. Yo he imaginado esta escena de mil maneras, pero no puedo trasladar mi imaginación con palabras. De mil maneras. Porque imagínense a un Micaías encarcelado, sucio, ¿me entienden? Las cárceles mal cuidado, ahí hambriento, que delante de todos era una especie de, no sé, de pordiosero donde nadie daba nada por él, o sea, era una persona de poco valor, pero ahora él cambia, ¿no? Y le dice, ¿querés saber la verdad? Yo te voy a contar cuál es la verdad. Resulta ser que que era el de poco valor, era el despreciado, se volvió ahora el más valioso. ¿Por qué? Porque tenía la verdad. La verdad te hace valiosa, pero cuidado, no la verdad intelectual, no la verdad de conocerte la Biblia de memoria, no la verdad de recitar las 28 doctrinas con sus respectivos versículos. Porque Juan 14 dijo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Conocer la verdad en Cristo te hace diferente. Y por ser diferente posiblemente no todos te traten bien. Pero en el fondo todos necesitamos la verdad. Todos la necesitamos. En el fondo para ser libres de
malas enseñanzas, de influencias corruptoras, de tendencias que nos esclavizan, de pecados que nos esclavizan. Todos, para ser libres, necesitamos la verdad. Y ahí está, porque la verdad es una persona, y para alcanzar la verdad necesito un compromiso con esa persona. Y para tener un compromiso con esa persona, se requiere decisiones de fidelidad. Porque si la iglesia es como un matrimonio con Dios, ¿verdad? Y los matrimonios se requiere fidelidad entre ambos para que haya un compromiso sano, para que haya un compromiso con Jesús, que es la verdad, también se requiere una relación de fidelidad con Él. Pero claro, muchas veces es difícil. No tomamos esas decisiones de fidelidad y nos conformamos con la verdad intelectual, de conocer la Biblia, de conocer doctrinas, pero no tenemos una relación con la persona que, valga la redundancia, personifica ¿qué? La verdad. Y de ahí esa es la clave. Creo que muchas veces muchos cristianos se han conformado con la verdad intelectual, cuando en realidad lo que necesitamos ¿qué es? La persona de Cristo. Es la encarnación de la verdad en Cristo. Porque es la encarnación de la verdad en Cristo la que me lleva a la victoria sobre el pecado. ¿Saben cuántos doctores en teología, cuánta gente, cuántos licenciados en teología, cuánta gente que sabe muchísimo de Biblia han cometido pecados atroces? ¿Por qué? Porque el concepto teórico de la verdad no cambia a nadie. No cambia a nadie. Por eso enseñarle la verdad, darle estudios bíblicos a alguien, llenarlo de información, porque ¿qué es un estudio bíblico? Información. Llenarlo de información no lo capacita para ser un discípulo de Dios, ni lo capacita para bautizarse. Esa información, si esa información no lo lleva a Cristo, para que la gracia de Cristo lo transforme, entonces no sirve de nada. Y a veces nos conformamos solo con darle información y que diga sí, acepto, y sea un discípulo, ¿no? Pero no alcanza. Y lo sabemos por experiencia. Y aquí se abre un panorama increíble. Ya casi dedicaría 2 horas, pero estoy cortadísimo de tiempo. Porque Micaías le cuenta a Acab y a Josafat cómo es la dinámica de Dios, cómo gobierna Dios el universo, a un universo lleno de pecado. Y entonces le cuenta, ¿vieron que leímos ahí? Dice, vi al Señor allí. Todo el ejército del cielo estaba a su izquierda y a su derecha. Y debatían, ¿qué hacemos con este acá? Y unos decían una cosa, otros decían otra, hasta que sale un espíritu que hace una propuesta. Ya me voy a detener en eso. ¿Saben lo que hay? Esa escena que describe un concilio celestial. Dios con todo, ¿no? Dice, con todo el ejército, con todos los seres ahí, un concilio. Y entre todos que están determinando cómo resolver esta situación. En Job, capítulo 1 y capítulo 2, tenemos algunas referencias, no lo voy a leer, pero tenemos algunas referencias de un concilio celestial. Dice que de entre los hijos de Dios apareció ¿quién? Satanás, ¿no? Ahí, y opinaba Satanás también, ¿no? O sea, Dios tiraba la pregunta y ¿qué te parece Job? Y él opinaba, parece un concilio también. Salmo 82 también nos da una idea de que Dios está en un concilio de dioses, dice, de Elohim, ahí, de dioses. O sea, parece que Dios, que es un Dios de amor y un Dios de misericordia, no toma decisiones solos en cuanto al destino de su pueblo y de las personas. Parece que hace concilios para que todos participemos, y cuando participamos todos nos damos cuenta de cómo es el carácter de Dios. Y en 2 de Crónicas 18 vemos este concilio, ¿no? El gobierno de Dios tiene básicamente 4 principios que se relacionan con un concepto muy especial. El primer principio, puede haber más, yo creo que con estos 4 los podemos resumir bien. El primer principio es el principio de la libertad. Dios te permite elegir si quieres vivir con Dios o sin Dios. Sos libre de elegir. El segundo principio es la misericordia. Es decir, Dios no me trata como merezco.
La misericordia es que Dios, se puede decir de dos maneras. La misericordia de Dios no me trata como merezco, o dicho de otra manera, me trata como no merezco. Eso es la misericordia. El tercer principio es el respeto. Dios respeta mis decisiones. Nunca va a violentar mis decisiones. Así yo decida seguirlo o no, Él siempre va a respetar mis decisiones. El cuarto, y este es muy interesante, cuarto principio del gobierno de Dios, es la justicia. Pero es diferente a la justicia humana. La justicia humana, en la justicia humana, nosotros recibimos lo que merecemos. Si yo robo un auto, son de 7 a 15 años de prisión. Ya lo averigüé. No es que ande planificando robar, pero es así. Lo averigüé para el sermón, tranquilos. Si robas un auto, de 7 a 15 años de prisión. ¿Por qué? Porque en la justicia humana vos recibís lo que mereces. Pero en la justicia divina es diferente. En la justicia divina vos recibís lo que elegís. Elegís presentarte a Dios con tus propias justicias, que son como trapo de inmundicia, Isaías 64:6. ¿Qué recibís? Recibís el pago, ¿verdad?, de tus propias justicias, o sea, no te vas a salvar. Decidís aceptar la justicia de Cristo, el regalo de la justicia de Cristo, entonces, ¿qué recibís? La persona y los méritos y la santidad de ¿quién? De Cristo. O sea, la justicia divina es que Dios te da lo que vos elegís, no lo que mereces, porque como Dios es misericordioso, nunca te da lo que mereces. Y entonces está la justicia divina, que Dios te da lo que vos elegís. Esto se relaciona profundamente con un elemento fundamental, sin el cual Dios no puede alcanzarnos y no puede gobernar nuestras vidas, que es el conocimiento. Dios nos da conocimiento y la manera en que nosotros usamos nuestro conocimiento, o por medio del conocimiento que tenemos, Dios aplica estos 4 principios. Déjenme explicarlo esto, que es medio filosófico, en la vida de Acab. Conocimiento. ¿Tenía Acab conocimiento de Jehová? Claro que sí. Él conocía a Jehová y de hecho tenía un profeta de Jehová, Micaías, que le traía ¿qué? La palabra de Jehová, aunque para Acab eran malas. O sea, ¿tenía conocimiento de Jehová? Sí, tenía. Libertad. ¿Cómo aplicaba su libre albedrío, su libertad de elección Acab? Él decidió, aunque conocía de Jehová y la voluntad de Dios, él usó la libertad para no seguir a Dios. No seguirlo. No, elijo tener mis profetas, mis ídolos, no seguir a Dios. Respeto. ¿Dios respetó esa decisión? Sí. ¿Dios no lo obligó? Dios no lo obligó a que él fuera fiel. ¿No querés ser fiel? Listo, él respeta. Misericordia. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo se aplica acá la misericordia al caso de Acab? Dios le da tiempo a Acab, prolonga su misericordia. No es que Acab toma la primera mala decisión y Dios actúa. Prolonga el tiempo, prolonga su misericordia para que Acab reflexione y tome mejores decisiones. Entonces la misericordia se refleja en Acab, en que Dios le dio mucho tiempo, porque él hacía ya rato que era rey, para que él, con el conocimiento que tiene, tome mejores decisiones. Pero finalmente, nosotros manejamos un término que es muy nuestro, que es el fin del tiempo de gracia. Hay un fin del tiempo de gracia escatológico, donde en el mundo se determina el tiempo de gracia para el mundo y Cristo viene, pero cada uno de nosotros tiene un fin de tiempo de gracia también. Y a Acab se le terminó el tiempo. Dios prolonga su misericordia, le prolonga el tiempo, espera que tomes buenas decisiones. No lo hace, en un momento la torta hay que cortarla. Y entonces el punto de inflexión fue esta reunión. En esta reunión con Josafat, en donde Micaías le dice cómo son las cosas, era el punto de inflexión para que Acab o decidiera por Jehová o cosechara la justicia. La justicia es Dios te da lo que vos elegís. Ese fue el punto de inflexión. Y entonces Micaías
Fíjense cómo Micaías le dice a Acab cómo se está resolviendo su caso en el cielo. Micaías le dice a Acab cómo se está resolviendo su caso en el cielo. Y entonces dice, versículo 18 al 22, dice, escuchen, palabra del Señor. Dice, escucha Acab, así se está resolviendo tu caso, porque se terminó tu tiempo de gracia, y así vas a terminar. ¿Saben a qué me hace, antes de leer esto, saben qué me hace acordar? Belsasar, ¿no? Ahí, festejando con las copas del templo de Jehová, ¿no? Y aparece una mano. Mene, mene, tekel uparsin. Has sido pesado y has sido hallado falto. ¿Cuál fue el punto de inflexión donde terminó el tiempo de gracia para Belsasar? Ese último acto de irreverencia y de insulto a Dios. Listo, acá se cortó el tiempo de gracia. Y acá le llega a cabo. Y entonces, así como Daniel le cuenta a Belsasar cómo va a ser su final, porque se le acabó el tiempo de gracia, acá Dios a través de Micaías le cuenta a Acab cómo va a ser su final, porque se le terminó el tiempo de gracia. Y entonces dice, versículo 18, versículo 18, pero Micaías añadió, escuchen la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono. A su derecha y a su izquierda estaba todo el ejército del cielo. Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab, el rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y muera en el intento? ¿Qué es esto? Es Dios permitiendo que Acab coseche la ira de Dios. ¿Saben lo que es en la Biblia la ira de Dios? Es Dios permitiendo que yo coseche las consecuencias de mis malas decisiones. Esa es la ira de Jehová. La ira de Jehová es Dios, vos lo negaste a Dios tantas veces, lo rechazaste tantas veces, que ahora Dios dice, justicia, vas a cosechar lo que elegiste. Y la ira de Jehová es que Dios deja que vos coseches la consecuencia de tus malas decisiones. Ya Él no puede aplicar más misericordia, porque vos ya terminaste, se terminó el tiempo de gracia. Entonces acá se termina el tiempo de gracia y Dios dice, la consecuencia natural es que ahora Acab coseche las decisiones de sus malas consecuencias. Y lo que tiene que cosechar es que tiene que ir a pelear ¿con quién? Con Ramot de Galaad, con los sirios. Y entonces Dios dice, ¿quién inducirá? Fíjense lo que dice el texto. Dice, unos decían una cosa y otros decían otra. ¿Qué está haciendo el concilio acá? Está debatiendo. Está opinando. El destino de Acab está marcado. Él va a cosechar las consecuencias de malas decisiones. Tiene que ir a pelear a Ramot de Galaad y va a morir ahí. Eso es lo que él eligió. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar eso? Y unos decían, bueno, podemos hacerlo de una cosa. Bueno, podemos hacerlo de otra. El concilio está debatiendo. Y se levanta alguien, versículo 20, dice, pero un espíritu fue y se puso delante del Señor. Y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le preguntó, ¿cómo lo harás? Y aquel espíritu dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en la vida de sus profetas. Y el Señor le dijo, ve y hazlo así, indúcelo, que tú lograrás hacerlo. Versículo 22, así el Señor ha puesto espíritu de mentira en los labios de los profetas tuyos. El Señor ha dictado el mal contra ti. ¿Quién es este espíritu que está en medio del concilio y que le va a dar y que lo va a inducir a través de mentiras? Satanás. Satanás, que había participado en el concilio en Job, acá está acá. Porque los ángeles del Señor no mienten, pero Satanás sí es capaz de mentir. Y es Satanás que baja, porque acá ya no tiene margen, porque ya se soltó de la mano de Dios, y ya se le terminó el tiempo de misericordia. Ahora es Satanás. Ahora Acab queda librado en manos ¿de quién? De Satanás. Y Satanás lo va a inducir a través, poniendo mentiras en los labios de los profetas, para que él vaya a la batalla y termine muriendo. Fíjense Dios cómo le cuenta a Acab, a través de Micaías, cómo se está resolviendo su caso. Claro, como Acab ya estaba totalmente cauterizado, no le creyó. Aunque Acab le había dicho que
ya había reconocido que Micaías decía la verdad, no le creyó. Claro, cuando uno está totalmente cauterizado por el pecado, endurecido por el pecado, ya la verdad no hace mella, ¿verdad? No nos afecta, ya no nos impresiona. Y entonces se lo mandan, dice, a la cárcel, a pan y agua. Vas a ver cuando yo vuelva, dice, que vos no tenías razón. Bueno, si volvés, yo no hablé, si volvés, yo no hablé de parte de Jehová. Entonces, a mí me sale una pregunta acá muy interesante. Y la pregunta es, ¿quién ejecuta la ira de Dios? Pregunta difícil, hermanos. ¿Quién ejecuta la ira de Dios? ¿Quién ejecutó la ira de Dios en la vida de Acab? Mi decisión, la decisión propia. Nosotros mismos. Piensen. Hubo un agente, o sea, yo cosecho las consecuencias de mis malas decisiones, pero ¿quién la ejecuta? Satanás. Fíjense que acá la ira de Jehová en Acab, que es que Acab cosecha las consecuencias de sus malas decisiones, fue ejecutada por medio de Satanás. Entonces, todas las veces que la Biblia dice que Dios, o que cayó la ira de Dios sobre tal pueblo, que cayó la ira de Dios sobre, ¿quién se ejecuta? ¿Es Dios mismo bajando y matando, destruyendo? ¿O es Satanás? Porque yo me crié pensando, porque así me lo enseñaron, que Dios mismo bajaba a matar niños, a matar personas, a hacer genocidios enteros. Pero este pasaje es revelador. Y se lo podría aplicar, el tiempo, nuestro enemigo es el tiempo. Lo podríamos aplicar a muchos otros casos. Yo tengo hoy un tema, se los puedo dejar acá después, se llama el ángel destructor. El ángel destructor está en mi canal, uno de los primeros temas que subí. Fíjense, el ángel destructor hace referencia al ángel que viene y ejecuta la 10ª plaga en Egipto. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Fíjense, Egipto había rechazado sistemáticamente a Jehová, a tal punto de perseguir y matar a ¿quién? Al mismo pueblo, al pueblo de Dios. Mataba, no solamente los tenía esclavizados, sino que mataba a los niños que nacían, por orden de Faraón. Y aunque tuvieron 9 plagas para entender que Jehová era el verdadero Dios, ¿qué hicieron? Tosudamente, ¿verdad? Obstinadamente, se opusieron. Y entonces ahora viene la 10ª plaga. Y dice, bueno, acá se corta la torta. El que está del lado de Jehová, el que decide por Jehová, pinte su casa con la sangre del cordero. Pero el que sigue obstinadamente rechazando a Jehová, para ese el tiempo de gracia se termina. Y para ese vendrá el ángel destructor. ¿Quién es ese ángel destructor? En el concilio celestial se llega a este punto de inflexión y Dios dice, ¿qué vamos a hacer con los egipcios? Que han rechazado sistemáticamente mi salvación. Se terminó su tiempo de gracia. Tienen que cosechar la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Cosechar las consecuencias de sus malas decisiones, elecciones. Entonces en el concilio celestial se determina, ¿no? Hagamos una prueba. El que esté por Jehová, que pinte su casa con la sangre. El que no esté, queda librado a manos de ¿quién? De Satanás. Yo ya no los puedo proteger, dice Dios. Se terminó el tiempo de gracia para ellos. Y Satanás baja y ejecuta la sentencia. La sentencia que había determinado ¿quién? El mismo concilio. Y podríamos aplicar este mismo principio de funcionamiento del gobierno de Dios a muchísimos casos en la Biblia. A muchísimos. Yo esto lo he subido varias veces al canal con diferentes títulos, ¿sí? Cuando se habla del ángel de la muerte en algunas partes, ¿puede ser? Yo creo que sí. Definitivamente creo que sí. Y ustedes me dirán, entonces Jehová nunca destruyó a nadie. El diluvio claramente
Fue una acción de Dios. Ahora, ¿el diluvio fue Dios o fueron los elementos de la naturaleza sin el control de Dios lo que generaron la catástrofe del diluvio? ¿Ustedes creen que el mundo gira a una velocidad constante y que tenemos una presión constante y que tenemos un montón de leyes que se cumplen por azar? El evolucionismo cree eso. Nosotros los cristianos, ¿qué creemos? Que todas esas leyes están puestas ¿por quién? Cuando Dios se aleja del mundo y deja el mundo librado a sus propios medios, ¿qué pasa con las leyes que dejan de funcionar? ¿Y qué pasa con el mundo? Colapsa. El diluvio fue, en mi opinión, causado porque el mundo rechaza a Dios. La ira de Dios, que el mundo cosecha las consecuencias de rechazar a Dios, de sus malas decisiones, de rechazar a Dios. Dios se aleja, las leyes dejan de la naturaleza, las físicas, dejan de funcionar y el mundo colapsa. Y Dios dice que mandó ángeles para proteger ¿a quién? Al arca de un mundo en que colapsa. Ahora, ¿vino Dios y empezó a matar gente? No. Fue Dios respetando las decisiones de los seres humanos. No me quieren, no te queremos. Me voy, andate. Bueno, me voy. Con dolor, con lágrimas, me voy. Y el mundo colapsa. Pero Dios protege al arca. Ahí están sus hijos. Sobreviven al colapso mundial de la ausencia de Dios. Entonces, esto es importante. Y concluyo con lo siguiente. La base de todo esto es el conocimiento. Porque en base a cómo usás vos el conocimiento es la manera en que Dios aplica estos cuatro principios del gobierno de Dios. ¿Cuáles son los principios? Libertad, libre albedrío, respeto, misericordia y justicia. Entonces, ¿qué estás haciendo con el conocimiento que tenés? Es interesante que Romanos 1:20, o Romanos 1 específicamente el 20, dice que aún los que no conocen a Dios, por medio de la naturaleza, entienden de que hay un creador. La matemática. Por eso dice, nadie tiene excusa. Porque aunque no tuviste la revelación de la Biblia en tus manos, no tuviste el privilegio de la revelación bíblica, la naturaleza dice que hay un creador, que esto no puede ser fruto del Big Bang, de la casualidad, ni de las leyes físicas, ni el evolucionismo y todo lo que ustedes saben. Entonces la pregunta es, ¿vivimos a la altura del conocimiento que tenemos? Porque en algún momento nuestro tiempo de gracia termina. Va a terminar cuando Cristo venga para el mundo, pero puede terminar para mí ¿cuándo? Mañana, no sé. Hoy. Entonces, ¿qué hacemos con el conocimiento que tenemos? ¿Vivimos a la altura del conocimiento que tenemos? Esa es la pregunta con la cual se los quiero dejar, ¿no? Pidamos a Dios ayuda para poder vivir a la altura del conocimiento que tenemos. Eso es posible cuando uno vive en Cristo. En Cristo es posible. ¿Puedo yo? No. Pero en Cristo es posible. Por eso la invitación de Dios es vivir en Cristo. Por eso Pablo va a decir, o Dios a través de Pablo va a decir, todo lo puedo. Filipenses 4:13, ¿verdad? En Cristo que me fortalece. En Cristo todo es posible, hermanos. En Cristo hay victoria incluso sobre la muerte. Porque aunque yo muera, pero si muero en Cristo, cuando Cristo venga, voy a resucitar. Y voy a decir con Cristo, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. En Cristo todo es posible. Vivamos en Cristo. Amén.